Bona vesprada, si us sembla anem a començar. Em toca fer la presentació del ponent d'aquesta vesprada i m'han dit dues coses que per a un professor de filosofia són contradictòries. Fes-ho graciós. No digues la presentació directa. Vale. No t'enrotlles. Fes-ho en 3 minuts. Bueno, ho intentaré. Jo ho intentaré. Si voleu, cronometreu i d'ací a 3 minuts, si veieu que m'enrotlle com un bon professor de filosofia, talleu i no passa res. A veure, i torne a dir, com a professor de filosofia, com a professional de l'educació, n'hi ha una cosa que a mi sempre m'ha preocupat, no? I és la qüestió de per a què servir realment l'educació. I com a professor de filosofia m'he pujat molt al carro, m'he pujat molt, i sempre he pensat que l'educació donava un estatus a l'alumne, a la persona, que li posava per dalt, no? O sigui, eixies de la caverna platònica per a tindre la saviesa i això et feia veure la realitat des de dalt. Una visió un tant elitista. A voltes, quan comença a pensar que això tampoc pot ser, i què passa en el que no ha estudiat? Però quan enxufes la tele i veus totes les coses que veus, i veus que l'ignorant està a l'altura del que realment s'ha preocupat en saber coses, torni a tindre aquesta supèrbia elitista, intel·lectual, de dir no, realment el que sap ha d'estar per damunt. Però bueno, com bon filòsof també tinc els meus textos sagrats, els diaris, les pàgines d'opinió, i a voltes trobe espurnes de saviesa. Doncs bé, a final de març d'enguany vaig trobar una que crec que em va donar resposta a aquesta diatriba que jo en tenia. Per a què serveix realment tindre cultura? Per a què serveix tindre formació? Per a estar per damunt de tots i tindre una visió que ningú més pot tindre? O per a estar més en la realitat? I la resposta la vaig trobar en aquestes línies, lliig, literalment. No es cierto que la persona culta en sus ensoñaciones espiritualistas vea lo que no hay. Lo cierto es justo lo contrario, que la persona inculta, ignorante, no ve lo que hay. La belleza pasa por delante de sus ojos constantemente sin que sea capaz de percibirla. I ahí vaig trobar jo la llum. Efectivament, no es tracta de que jo intente fer supermans, persones que estiguen per dalt de tot, en aquesta supèrbia intel·lectual de saber allò que no sap ningú i de veure allò que no veu ningú. No, és que gràcies a la meva tasca com a educador puc fer que vegin el que n'hi ha. Ahí està la clau. L'educació serveix per a veure la realitat, per a enfrontar-se a la realitat. Doncs bé, aquestes línies són de Manuel Cruz, el ponent d'aquesta vesprada, publicades al diari El País, el 30 de març del 2015. És el ponent que tenim esta vesprada. I ara sí, fas la presentació oficial. No m'estic passant, no? Catedràtic de Filosofia Contemporània a la Universitat de València, ha sigut professor visitant de diverses universitats europees, també investigador en el CSIC, director de diverses col·leccions, algunes estan ara a la venda, estan en el mercat, col·laborador també habitual en la premsa espanyola i argentina, així com en la cadena SER, ha sigut durant molts anys col·laborador en programes com La Ventana amb Gemma Nierga, i docents de les matèries de filosofia contemporània i filosofia de la història. Els seus interessos se centren en la reflexió sobre les teories de la subjectivitat, les reflexions sobre el lloc de la memòria i l'oblit en el món actual, les filosofies de l'acció de les diverses tradicions filosòfiques contemporànies. I és autor de llibres de renom, ha obtingut fins i tot premis, això que queda també, no? Ha publicat, té premis i a més hi ha gent que llig. Això ja és tot un repte, no? Jo quan li vaig dir a ma mare que anava a ser filòsof, em va dir, però això quines eixides en té? Diu, doncs en té 2, una molt difícil i l'altra impossible. La difícil és aprovar l'oposició i donar classes. Vaig aconseguir-la. I la impossible és escriure llibres i que te llisquen. Bueno, doncs el ponent d'esta vesprada, Manuel Cruz, ha escrit llibres i han sigut llegits, no? Els més importants, alguns dels més importants és Las malas pasadas del pasado, per el qual li van donar el Premi Anagrama d'assaig, acerca de la dificultat de vivir juntos, la filosofia de la història, Amo luego existo, Premi Espasa d'assaig al 2010 i Adiós, història, adiós del 2012, pel qual li van donar el Premi Jovellanos d'assaig.
L'últim llibre del que jo tinc notícia és Una comunitat ensimismada, del 2014, on fa un repàs dels 10 últims anys de la realitat catalana intentant fugir de minimalismes maniqueus i de visions esbaixades. Doncs bé, crec que he complit 3 minuts. Us deixo en el ponent d'aquesta vesprada, Manuel Cruz. Bona tarda, gràcies. Una primera coseta, una primera advertència. Amb el vostre permís, jo faré la meva intervenció en castellà, perquè jo no escric en català i aleshores els papers els tinc tots en castellà i si tinc que estar mirant de reüll els papers que estan en castellà i parlant en català, en el meu cas, doncs em faria un embolic i em sortiria una barreja possiblement inintel·ligible. Muchísimas gracias por tu amable y generosa presentación. Solo tengo que corregirte en una cosa, y es que yo no soy catedrático en Valencia. Ya me agradaría, pero lo soy en Barcelona solamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto, o sea que... Segunda cosa. No quiero hacer como las folclóricas que dicen estoy muy contenta de estar aquí, en fin, con mi público, tal. No, pero la verdad es que espero que eso no dé lugar a ninguna disfunción comunicativa, pero el hecho de estar entre compañeros, y en algún caso filósofos colegas, pues la verdad es que me hace sentir especialmente cómodo, especialmente a gusto. Creo que, en fin, partimos de toda una serie de complicidades que seguro que facilitan mucho la comunicación. Lo que pasa es que eso a veces puede ser un problema, es decir, estar demasiado cómodo y luego tener que hablar de un tema que a uno, no sé, en el que inevitablemente ha pensado mucho, puede dar lugar a un resultado contradictorio. Antes mencionabas a mi trabajo, mi colaboración, mejor dicho, en la cadena SER durante casi 10 años. Yo en aquel programa formaba algo así como pareja de hecho con Manuel Delgado. Y Manuel Delgado, que ya tenía mucha mili en la radio, solía decir una cosa muy sabia. Decía, los peores temas son aquellos que tienes más trabajados. Son los que te salen peor. Por la sencilla razón de que quieres decir muchas cosas y a menudo se te apelotonan, como se le apelotonaban, os acordaréis, a Fraga las palabras, ¿no? Tenía más palabras que cosas, en fin, y salían en desorden. Entonces uno quiere decir demasiadas cosas y puede ser que la intervención se resienta. Espero que no, haré lo posible porque no. ¿Por qué digo que este es un tema, en fin, en el que uno ha pensado mucho? No solamente por la razón obvia de que uno ha tenido que pensar en su propia disciplina. Todo el mundo se dedica a lo que se dedique, aquello a lo que se dedica, pues lo ha tenido que explicar. ¿Tú qué haces? Yo, en fin, botánica. ¿Y qué es eso de la botánica? Y lo explica. Bueno, en el caso de la filosofía hay algo más. Los filósofos piensan mucho en su propia disciplina. Piensan mucho, más que cualquier otro profesional piensa en la suya. De hecho, cuando yo paso revista a los muchos artículos que he escrito sobre filosofía, sobre qué es filosofía y filosofía hoy y tal, pues me doy cuenta que son muchos. Pero eso tiene su lógica, porque se ha dicho una vez, y es verdad, que uno de los rasgos del discurso filosófico, una de las especificidades de la filosofía, es precisamente que es ese saber que se pregunta constantemente por sí mismo. Entonces, esa tarea, digamos, reflexiva o incluso autorreflexiva es muy específica de la filosofía. Ahora bien, que sea específica de la filosofía no quiere decir que sea una cosa que solo interese a los filósofos. Por tanto, todavía no hace falta que los que no sois de filosofía empecéis a desfilar sutilmente. No, voy a intentar plantear algo que puede interesar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que a veces, aunque la gente que hacemos filosofía defendemos mucho nuestra disciplina, nuestros clásicos, decimos que son muy importantes y creo que es verdad, pero además de eso, creo que si nosotros
no hacemos un planteamiento excesivamente corporativo, excesivamente gremial, excesivamente especializado, sino que pensamos en aquello que hacemos en términos muy genéricos, es decir, como pensar. Creo que podemos sintonizar enseguida con mucha más gente, además de con los colegas. Bueno, me vais a permitir que os cuente una anécdota que conté una vez en un artículo periodístico, pero como creo que aparte de Jesús no debo tener muchos más lectores, pues en fin, lo voy a explicar, ¿no? Que tiene que ver con esto, con lo del pensar, ¿no? La anécdota es la siguiente, la anécdota es verídica, ¿eh? Ay, por cierto, os lo digo por anticipado. Bueno, primero, os tuteo porque somos compañeros, ¿no? O sea, me permitiréis que os tutee, ¿no? Y segundo, yo propendo mucho, me gusta mucho poner ejemplos, ¿eh? Que nadie piense que pongo ejemplos así como con un aire paternalista, para que ustedes me entiendan, ¿no? No. Yo pongo ejemplos para entenderme yo, ¿eh? Es decir, para poner a prueba lo que estoy diciendo, a ver si efectivamente se puede aplicar a lo real las cosas que yo digo. Y cuando pongo ejemplos me acuerdo mucho de algo que le escuché a Ferrater Mora, ya estaba muy mayor, pero en fin, los años, yo creo que 80. Estuvo en Barcelona una vez en la Facultad de Filosofía, dio, más que dar una charla, respondió a preguntas, ¿no? Ya estaba mayor y no quería dar conferencias, ¿no? Y alguien le preguntó no sé qué, y él habló de los ejemplos, y en un momento determinado, como al pasar, dijo, es que una filosofía que no puede poner ejemplos, malamente. Y me pareció muy simple y muy sabio. Es decir, si uno no puede señalar en el mundo a qué se está refiriendo, algo falla. Vale, pues por eso yo pongo ejemplos. Estamos hablando del pensar. Hace unos años, no sé, debía tener, no sé, mi hija debía tener, no sé, 9, 10 años. Entonces, en el colegio, pues, el profesor hizo la típica, o la profesora, no recuerdo, la típica, digamos, encuesta, ¿no? En la clase, ¿a qué se dedican vuestros padres? ¿No? Y entonces, cuando llegó el turno a mi hija, pues, ¿tu padre a qué se dedica? Y mi hija, pues, dijo, mi padre es filósofo. Y el compañero de al lado del pupitre, filósofo, ¿y qué hace tu padre?, preguntó el niño. Y mi hija dijo, mi padre piensa. Espera, que lo bueno viene ahora. Y entonces el niño, que era un rato repelente, por cierto, dijo, pues mi padre piensa y no le pagan. ¿Eh? Y a mí la anécdota me pareció reveladora, me pareció profundamente reveladora. No solamente de lo repelente que era el niño, eso por supuesto, sino de una manera de entender el pensamiento. Porque claro, fijaos una cosa, imaginaos que por un momento la niña en cuestión hubiera sido otra niña y le hubiesen preguntado, ¿qué hace tu padre? Y hubiese dicho, mi padre canta. ¿Ah? Y el niño de al lado hubiese dicho, pues mi padre también canta en la ducha y no le pagan. A todo el mundo hubiera parecido una tontería. Se da por descontado que, en fin, el que se dedica profesionalmente a cantar, canta con un plus, de alguna manera, que no es compartida por todo el mundo. Y sin embargo eso no era percibido por el niño. Es decir, ¿qué hay de específico en el pensar del filósofo para que alguien se pueda dedicar exclusivamente a eso y le paguen por eso? Eso ahí me llamó la atención. Luego hay otro elemento en el que obviamente no me voy a detener todavía, porque seguro que saldrá más adelante, que tiene que ver con una cierta manera de interpretar el valor del conocimiento. Es decir, dar por descontado que conocimiento valioso es aquel por el que te pueden pagar, que es introducir una lógica de mercado muy inquietante. Pero bueno, la idea es, ¿qué pasa con el pensar? ¿Qué pasa con el pensar del filósofo? Entonces, yo creo que ahí está la clave del asunto. Se supone que el filósofo, o el que se dedica a esto de pensar, le pagan, en fin, o pueden no pagarle, o pueden pagarle mal, en fin, o lo que sea, da igual. Pero tiene una cierta especificidad. Piensa de una manera particular.
El resto de seres humanos obviamente también piensan. Claro está, todo el mundo piensa. Todo el mundo piensa. Por eso Gramsci pudo decir aquello de que todo hombre es filósofo. Potencialmente, todo el mundo piensa. Bueno, perdón, todo el mundo piensa. Y luego potencialmente podría elaborar esa capacidad de pensar. Yo alguna vez me lo digo a mí mismo de esta manera, ¿no? Los cubiertos que maneja el filósofo, el cuchillo y el tenedor del filósofo, son cubiertos que comparte todo el mundo. Son el lenguaje y la razón. Todo el mundo tiene lenguaje, todo el mundo tiene razón. Lo único que pasa es que se supone que el filósofo profesional o el que se dedica a esto, ha desarrollado una serie de destrezas, se supone. Conoce los clásicos, por supuesto, y intento acercarme o empezar a insinuar el asunto del que se trata, y de alguna manera dirige una mirada específica a lo real. Mira lo real con una particular atención. A eso yo lo he denominado en el título, en fin, yo no me invento nada, sospecha. Probablemente muchos de ustedes recordarán un panfletito de Foucault que se llamaba así, Nietzsche, Marx, Freud, filósofos de la sospecha. Bueno, quien primero había dicho esto era Paul Ricoeur, tal, pero bueno, da igual quien lo dijera, ¿no? La idea de que el filósofo mira de una determinada manera lo real. Pero lo real que tiene delante es, como recordaba hace un momento Jesús, es la misma realidad que tiene todo el mundo. La misma realidad. Yo a veces, recordando una vieja película de ciencia ficción de los años 60, que se titulaba El hombre que tenía rayos X en los ojos. Bueno, pues el filósofo no tiene rayos X en los ojos. El filósofo ve exactamente lo mismo que ven los demás. Exactamente, no ve más que los demás. Bueno, yo digo esto lo han dicho muchos autores, por cierto. Wittgenstein decía aquello de que el filósofo le enseña a la mosca la salida del frasco. Pero la salida del frasco está ahí. Es decir, no es que él vea una salida que hace falta una particular perspicacia. Se trata de eso, se trata de que la mirada del filósofo, por así decirlo, repara en dimensiones del mundo, vamos a llamarlo así, en la que el resto de seres humanos, ocupados en sus quehaceres o con miradas que atienden a otras cosas, perfectamente respetables, por cierto, le pasan de largo, ¿no? A mí, a veces he utilizado una especie como de imagen o de metáfora que me hacía gracia, ¿no? Un poco como representativa del filósofo, ¿no? Del quehacer del filósofo, de la mirada del filósofo. La idea esta de que el filósofo de alguna forma es como alguien que estuviera pasando por delante suyo una película y en un momento dado dijera, espera, para aquí, para en este fotograma y reparara en cosas que cuando uno lo ve, cuando uno está metido en sus quehaceres y tiene sus cosas, sus ocupaciones, sus prisas, le pasan de largo, ¿no? Entonces la imagen que a mí me hizo mucha gracia, lo he contado también en algún sitio, es una ocasión hace, no sé, los años 80, ¿no? Debía ser. Y en cierta ocasión, en el suplemento dominical del País, publicaron una entrevista muy larga con Catherine Deneuve. Y ella pasaba revista, toda su filmografía, tal, y hablaba de una película, de la que estaba más contenta. Lamento no recordar qué película era, a lo mejor era una de las importantes, Tristana, no sé, no lo recuerdo, lo confieso. Y luego en otro momento le hacía alguna referencia a partir de Repulsión, la película que hizo con Polanski y tal, y en fin, y los desnudos, no sé qué, y ella dijo, no, yo ya me niego totalmente, yo en mis películas, no, desde aquella película ya no me desnudo nunca más. Bueno, muy bien. Pero yo me acordé de lo primero, de la película esa que ella decía que era tan importante y tal. En aquella época todavía funcionaba esto de los videoclubs y las cintas de vídeo, esas cosas, ¿no? Que a lo mejor los más mayores recordarán. El caso es que yo fui a buscar al videoclub esa película. Y estaba viendo la película y en un momento determinado, en una escena, resulta que Catherine Deneuve
se abre la blusa. Se abre la blusa y se supone que muestra su pecho. Y al cabo de un rato pensé, pero si yo acabo de leer en una entrevista que esta mujer dijo que nunca, jamás, tal. ¿Qué pasa aquí, no? Pensé, espera, vamos a rebobinar. Y rebobine la cinta. ¿Verdad? Y cuando pasé delante, paré la imagen. Y descubrí una cosa que estaba a la vista de todo el mundo, que cualquiera la podía ver. Cualquiera podía ver si se paraba ahí. Y es que Catherine Deneuve no estaba desnuda, sino que llevaba una camiseta color carne. Si uno paraba la imagen lo veía, pero tenía que parar la imagen, si no, no. Y me pareció que podía ser una especie de metáfora. Igual ustedes piensan que es una ridiculez, estoy dispuesto a aceptarlo, pero parece un poco una metáfora de esto, ¿no? Es decir, si en un momento dado reparas en algo, dices, espérate, ¿qué es esto? ¿No? Es posible que veas cosas que si no, digámoslo así, se te escaparían. Me parece que esto es importante para entender el quehacer del filósofo, o por lo menos lo que el filósofo pretende, lo que el filósofo busca. El filósofo, por así decirlo, cuestiona lo real, se para ante lo real. Ese pararse ante lo real, alguien puede decir, bueno, es el origen de la filosofía. Una de las afirmaciones más clásicas respecto a la filosofía es que la filosofía nace del asombro. Bueno, y esto está, pues, en fin, Platón, lo que ustedes quieran. La anécdota de Tales de Mileto, la muchacha Tracia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el asombro es ese momento en el que algo nos da que pensar, algo tira de nuestra atención. Algo, y esto es importante, que probablemente podría pasar por obvio, por evidente. Luego podemos hablar de eso, del obvio, de lo evidente, del sentido común, etc., ¿no? Y el filósofo repara en eso y piensa sobre este asunto. Por supuesto que ya en los orígenes esto ha tendido a ser, desde el sentido común, desde una visión, entre comillas, realista, ha tendido a ser visto como una rareza. Qué tonterías, ¿no? Qué cosas, ¿no? Hay un libro de Blumenberg que habla de esto, ¿no? Alguno de vosotros seguro que lo conoce, ¿no? Además está publicado en una editorial de Valencia, en Pretextos. Se llama La risa de la muchacha Tracia. Y la muchacha Tracia era la criadita que tenía Tales de Mileto, según cuenta Platón. Aparece en más de un sitio, pero en Platón está, ¿no? Entonces Platón cuenta que en cierta ocasión Tales iba paseando por el campo, y iba distraído, mirando las estrellas, tropezó y se cayó en una zanja. Y su criada se rió de él. Estás en las nubes, en vez de mirar por dónde vas, Bueno, y la lección era así, pero Aristóteles también hace alguna referencia a esto. No, en realidad no estaba distraído mirando las nubes, sino que estaba mirando el tiempo que iba a hacer, y la historia completa es, él hizo un anticipo a través de lo que pudo pensar del tiempo que iba a hacer, de que iba a haber una buena cosecha, y como iba a haber una buena cosecha de aceitunas, él alquiló por anticipado todos los molinos que había en la ciudad. Y cuando hubo la buena cosecha, todos los que venían con sus aceitunas tuvieron que pagarle a él porque tenía previamente alquilados todos los molinos y, como diríamos hoy, se sacó su pasta. Es decir, que el que iba mirando las estrellas no iba distraído al margen de lo real, sino que iba pensando una dimensión de lo real, que a quien está solamente con lo más inmediato, lo más de ahora, se le escapa. Por tanto, esa sospecha del filósofo es una sospecha que, para empezar, en ningún caso tenemos que interpretar que le aleja de la realidad. Al revés, probablemente le permite conocerla en alguna dimensión. Eso en primer lugar. Ahora, segunda cuestión. El filósofo
eso en lo que repara, ¿qué tipo de cosa es? ¿Qué tipo de cosa es? Bueno, el filósofo trabaja con ideas. El objeto con el que trabaja el filósofo son ideas, obviamente ideas con una forma lingüística, como es natural, pero trabaja con ideas. Eso es lo que le define como filósofo. Por supuesto que uno puede decir, los filósofos, además de interpretar la realidad, tienen que transformarla. Me parece muy bien. Pero cuando se aplican a transformarla, no están trabajando de filósofos, sino de ciudadanos comprometidos, que es una cosa que está muy bien y es muy elogiable, pero entonces ya no están trabajando como filósofos. Si un filósofo dice, pues yo he decidido, yo tengo una concepción del mundo, tal, de la sociedad, y creo que me tengo que presentar a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Me parece muy bien, lástima que no la sacara, pero en fin. Pero si estuviera gobernando un catedrático de metafísica la Comunidad de Madrid, no estaría ejerciendo de metafísico, estaría ejerciendo de ciudadano, como es natural, y me parece perfecto. Pero sería otra cosa. Por tanto, el filósofo trabaja con ideas. Esto de que trabaja con ideas es tan obvio como parece, o se le puede sacar alguna punta. Yo creo que se le puede sacar alguna punta. ¿Por qué? Mirad, hay un texto que seguro que muchos de vosotros conocéis, que a mí me parece, primero, magnífico, y luego de una enorme utilidad para ese tipo de reflexiones, que es el texto de Ortega, Ideas y creencias. Ese es un texto que me parece que nos puede seguir sirviendo para pensar la tarea del filósofo. Él allí dice una cosa con esa capacidad que a veces tenía Ortega de una enorme claridad, de ser muy contundente, muy rotundo y al mismo tiempo muy claro y preciso. Decía, las ideas se tienen, en las creencias se está. Las ideas se tienen, en las creencias se está. Quería decir con esto que las ideas es eso sobre lo que debatimos. ¿Tú qué opinas de? ¿Tú qué opinas de? ¿Tú qué opinas de? ¿Tú estás a favor o en contra de? Etcétera. Lo que podemos explicitar, lo que podemos primero verbalizar y luego discutir. Las creencias son, de alguna manera, aquellas premisas que ni siquiera ponemos en cuestión, que las damos por descontadas. Las creencias son antiguas ideas que se han generalizado tanto, que hemos interiorizado tanto, que ni siquiera nos damos cuenta de que las estamos utilizando. Pero que las hayamos interiorizado, que se hayan generalizado, que las demos por supuestas, no quiere decir que sean ideas correctas. Pueden ser ideas susceptibles de ser criticadas, pero que por la razón que sea se incorporaron. Hay muchas, en la historia del pensamiento, en la historia de la cultura, hay ideas que funcionaron como creencias durante siglos y que nadie discutía. Es una afirmación un poco rotunda, que admitiría alguna puntualización, pero creo que la puntualización es tan pequeña que lo voy a decir rotundamente. En la Edad Media no existían ateos, existían herejes, pero no existían ateos. Quiero decir, todo el mundo daba por descontada la existencia de Dios. La existencia de Dios era una creencia generalizada. ¿Qué ocurre? Ocurre que esas creencias, que fueron, insisto, en su origen ideas, pueden recuperar, pueden volver al estatuto de ideas. Es decir, pueden volver a ser visibles. Y probablemente podríamos resumir la tarea del filósofo en el sentido de decir, el filósofo a lo que se dedica es a intentar recuperar la condición de ideas que tienen las creencias. Es decir, volver a verbalizarlas, volver a sacarlas a la luz y hacerlas susceptibles de ser debatidas y criticadas. Esta tarea de volver
Creencias habría muchas, por descontado, pero a mí me parece que probablemente encontramos ya alguna primera formulación de esta actitud del filósofo que sospecha de lo que dice el otro e intenta que explicite sus creencias en Sócrates. Sócrates, el Sócrates, obviamente conocemos a través de Platón, en sus diálogos hace esto. Sus interlocutores tienden a dar por descontadas un montón de cosas. Hombre, Sócrates, no me vas a decir que... Y Sócrates le dice, Sócrates hace, en fin, como con el vídeo de Catherine Deneuve. Espérate, vamos a pararlo aquí. ¿Qué es lo que estás diciendo exactamente? Cuando dices esto, ¿en qué sentido? En el mismo en el que lo diría si pasara tal, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso ya a veces, cuando hay una especie de tópico que se repite mucho, ¿no? Es decir, es que el filósofo es el que se pregunta el porqué de todo. Hay una novela de Kim Mun-so que tiene un título que me parece muy filosófico, ¿no? Que se titula El perquè de tot plegat. El perquè de tot plegat, ¿no? Bueno, pues yo creo que el filósofo no es el que se pregunta por qué. Se puede preguntar por qué, evidentemente, pero también se pregunta por qué, no sé, cualquier científico. Cualquiera que busque las causas de algo se pregunta el por qué. Si fuera cierta la anécdota de Newton y la manzana, pues Newton se habría preguntado, ¿y por qué me ha caído a mí esta manzana en la cabeza? Cualquier historiador se pregunta por qué. Cualquier sociólogo se pregunta por qué. Incluso cualquier médico se pregunta por qué. Eso no es lo específico del filósofo. Yo diría que lo específico del filósofo es más bien preguntarse algo así como, ¿seguro? Es decir, cuestionarse aquello que el otro está dando por descontado. A mí me parece que tal vez el sentido más adecuado de la crítica, de la idea de crítica, tenga que ver con esto. El término crítica es un término que se utiliza muchísimo y claro, ¿quién no va a estar del lado de un discurso crítico, un saber crítico, una ciencia crítica? Bueno, ¿quién va a defender un saber acrítico, una ciencia acrítica, etcétera? Pero la cuestión es qué contenido tiene esa crítica. Porque a veces uno escucha gente en muchos ámbitos que dice, hemos de mantener una posición crítica frente a los discursos establecidos. Y te suelta un discurso que está muy establecido ya. Y dices, si este es el discurso establecido, pues no veo la crítica por ningún lado, ¿no? A mí me parece que el sentido más genuino de la crítica probablemente tenga que ver con esto, con ser capaz de desmontar aquello que, si no, ni siquiera nos cuestionaríamos, porque formaría parte del trasunto de todo, ¿no? ¿Cómo reconocer? Podría ser una pregunta. ¿Cómo reconocer esas creencias? O, mejor dicho, más que cómo reconocerlas, ¿cómo sacar a la luz creencias? Yo alguna vez me lo formulaba de la siguiente manera. ¿Os habrá pasado alguna vez estar discutiendo con alguien y vosotros mantener una actitud de cuestionamiento radical y que en algún momento vuestro interlocutor os diga, hombre, es que si no me aceptas esto, apaga y vámonos? A mí me parece que el apaga y vámonos suele ser un buen indicador de que ahí hay una creencia. Yo, si tuviese que ponerme así como muy solemne, muy retórico y tal, diría, el filósofo es aquel que cuando su interlocutor dice apaga y vámonos, se resiste y dice no, continuemos pensando más allá, continuemos pensando. Y creo que, digamos, la historia del pensamiento en general nos ofrece muchos ejemplos, muchos casos, muchas situaciones en las que la gente decía apaga y vámonos con cosas que hoy cuestionamos abiertamente. Por ejemplo, la idea de progreso.
La idea de progreso es una idea, la creencia en el progreso, es una creencia que en nuestras sociedades ha funcionado, pero a toda máquina, durante décadas. El origen de la creencia en el progreso, bueno, si entró con tanta facilidad esa creencia, es porque el precedente de la creencia en el progreso era la idea, digamos, de origen religioso en la providencia. Entonces, el progreso la creencia en el progreso es la secularización de la idea de la providencia. Pero, en fin, ¿cuál era el contenido de la creencia en el progreso? Bueno, era un convencimiento que no se justificaba en ningún sitio, pero que parecía obvio, según el cual las cosas iban a mejor. El progreso es el mejorar en todos los ámbitos. El desarrollo del conocimiento, entendido como progreso, es cada vez sabemos más y de forma más afinada. El progreso económico, cada vez más rico, somos cada vez más ricos, producimos más, etc. El progreso, político, pues nuestras sociedades cada vez más siguen un cierto modelo, etcétera, etcétera, etcétera. La creencia en el progreso, a pesar de que de vez en cuando era cuestionada en ambientes intelectuales, hay muchos libros críticos con la idea de progreso, pero qué duda cabe que era una creencia que estaba muy presente, muy presente. Se apoyaba en algunas presuntas evidencias, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento económico, que parecía indefinido, etc. Fijaos hasta qué punto incluso esa creencia estaba tan extendida como una mancha de aceite que incluso en la vida cotidiana de mucha gente funcionaba. Yo a veces he pensado, es una especie de una consideración absolutamente estrambótica, que probablemente una cierta culpa de la burbuja inmobiliaria la tiene la creencia en el progreso, en el siguiente sentido. Hace unos años, cuando una pareja joven se planteaba adquirir en propiedad una vivienda, con mucha frecuencia ocurría que los jóvenes decían, pero es que me va a tocar pagar cada mes esto y esto es muy duro. Y en aquellos tiempos era frecuente que los padres dijeran, no te preocupes, al principio parece muy caro, pero luego, como irás cada vez mejor, pero con los años se progresa y ganarás más dinero y te harán fijo, y esas cosas que se decían antes, que ahora ha desaparecido hasta del lenguaje, te harán fijo, es un anacronismo, ¿no? En fin, se daba por descontado que se progresaba en todos los ámbitos y por tanto también se te quedará barato, bla, 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 y ya está. Y todo el mundo aceptaba esto, todo el mundo aceptaba el progreso en todos los ámbitos. Bueno, ha llegado un momento en que eso ha saltado por los aires. En este caso, esa creencia ha sido, para entendernos, el propio mundo el que se ha encargado de mostrar que no es así. Pero es curioso cómo el mundo, por así decirlo, le ha quitado el velo de los ojos a mucha gente. Hace no muchos años hubo una manifestación estudiantil o juvenil, primero en París, luego en Lisboa, y la consigna era de los jóvenes: queremos vivir como nuestros padres. Queremos vivir como nuestros padres. Es decir, algo así como, hasta ahora esto parecía progresar, de pronto se ha pinchado esto. Bien, podríamos pasar revista a muchas más creencias que se han volatilizado o simplemente vivimos perfectamente sin ellas. Ahora, en muchísimos discursos, en muchísimos planteamientos, no solamente de filosofía, sino de muchas ciencias sociales, la idea, el concepto de que nosotros como individuos somos construcciones, el resultado de determinadas estructuras subyacentes, etc., esto es como muy normal hoy. Sin embargo, si uno se toma la molestia, aunque sea por un momento, a lo mejor alguno de los presentes, incluso hace unos años,
le interesaron esas problemáticas, ¿no? Y si no, se pueden mirar. En los años 60, cuando estaba de moda una cosa llamada estructuralismo, alguno de los debates más intensos tenía que ver con el humanismo. Y los debates solían ser entre estructuralistas y humanistas. Y los humanistas defendían el concepto de hombre con mayúscula, la dignidad del ser humano, toda una serie de cosas que les parecían, pero primero evidentes y segundo les parecían necesarias. Sin ellas parecía que las cosas no tenían sentido. La creencia en un determinado concepto de hombre, hoy ya no la necesitamos. Ya no necesitamos la retórica de, en fin, no somos animales, somos seres humanos. Ese tipo de frases que hace años uno podía escuchar, ahora ya se escuchan mucho menos. Primero porque no nos creemos mucho eso de los seres humanos con mayúscula, que en el fondo era una creencia que provenía de un concepto religioso de la dignidad del hombre como hijo de Dios. Tenía ahí su origen, evidentemente. Ni nos creemos tanto respecto a nosotros mismos, ni despreciamos tanto a los animales, ninguna de las dos cosas. Y lo planteamos de otra manera. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que aquello que hace la filosofía, o aquello que ha hecho siempre la filosofía, es necesario, es imprescindible. Cuidado, fijaos que yo no estoy reivindicando una actitud que como actitud es una actitud que tiene mucho pedigrí. Os he citado antes a Sócrates, pero no estoy reivindicando una filosofía eterna, por encima de todo, etc. No. Es decir, la actitud. Os puedo poner un ejemplo, ¿no? Hace unos meses, hace 3 meses, 2 meses y medio, mantuvimos una conversación, una larga conversación, que aparecerá en forma de libro, Emilio Lledó y yo. Y en un momento dado yo le pregunté, porque yo tenía la sensación de que era una pregunta que no lo habían hecho, que yo no había visto que se lo hubieran hecho. Yo, ¿usted por qué hizo filosofía? ¿No? Me lo explicó, tal. Entonces, yo le observé. Dije, fíjese, sin ninguna duda, usted pertenece a una generación, vivió unas circunstancias, yo pertenezco a otra, viví otras circunstancias, probablemente en asuntos filosóficos tenemos puntos de vista no coincidentes, probablemente en otras cosas también tenemos puntos de vista no coincidentes, pero cuando pensamos en por qué empezamos a hacer filosofía, el estímulo se parecía mucho, era prácticamente el mismo. Por tanto, lo que sí permanece, para entendernos, es la actitud, es la disposición, el preguntarnos seguro. Ahora bien, aquello acerca de lo que nos preguntamos seguro, eso va cambiando, claro está, porque nuestro mundo va cambiando. Y probablemente el gran valor que puede tener el filósofo, los mejores filósofos, es precisamente ser capaces de reparar en cada momento en aquello que pasa desapercibido, en las cambiantes creencias, porque las creencias van cambiando, constantemente van cambiando. Y tener una mirada despierta, una mirada afinada, significa intentar percibir cuáles son las nuevas obviedades, aquello sobre lo cual ya no se discute, porque es que si me discutes esto, apaga y vámonos. Y son cambiantes, Os pongo un ejemplo, pero no quiero decir que este ejemplo sea el bueno porque se me ocurriera a mí, ¿no? A mí me llamó la atención, y lo explicaba en un artículo, ¿no? Que en los últimos tiempos, una cosa frecuente en los políticos, ojo, en políticos de muy diversa adscripción ideológica, incluso enfrentada, es que reivindican el sentido común. Reivindican el sentido común. Es que esto es de sentido común. ¿Cómo puede ser que pueda ser al mismo tiempo de sentido común algo para Rajoy y para Pablo Iglesias? ¿Cómo puede ser? No puede ser. No puede ser que uno haga una propuesta A
que diga que es de sentido común y el otro haga una propuesta no A, para entendernos, y también la justifique en términos de sentido común. Enunciada así, deprisa, como la película de Catherine Deneuve, pues, sí, sentido común, ya está. Bueno, pero espérate, paremos el fotograma en el momento en el que Catherine Deneuve se abre la blusa. Paremos el fotograma en el momento en el que un político dice es de sentido común. O, por ejemplo, Oriol Junqueras dice es evidente, es evidente, es evidente. Todo es evidente. ¿Cómo puede ser que sea evidente lo mismo para Oriol Junqueras que para Xavier Albiol? Algo falla. ¿Se puede apelar a la misma autoridad discursiva para defender dos posiciones distintas? Algo está fallando ahí. El sentido común, a mi juicio, no puede ser justo. Creo que debe ser justo al contrario. El sentido común es el territorio de las creencias. Es donde habitan las creencias. Lo que hay que hacer es enfrentarse al sentido común. Pero podemos pensar muchas más cosas, ¿no? En nuestra vida cotidiana encontramos múltiples elementos. ¿Lo cual qué significa? Lo cual significa que a mi juicio, intento no perder el hilo de la sospecha del filósofo, en un cierto sentido no hay temas filosóficos y temas no filosóficos. A mi juicio hay tratamiento filosófico de los temas. Pero uno puede reconocer la presencia de creencias en múltiples lugares. En ese sentido, una de mis críticas a la filosofía, más que académica, academicista, es que parece dar por descontado que la única materia prima con la que puede trabajar el filósofo son los textos de otros filósofos, a ser posible clásicos, y que no trabajar con eso, sino que, por ejemplo, atender a la vida cotidiana, eso es banalidad. Pues bien, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros podemos encontrar, sin despreciar en absoluto la filosofía académica, por la que tengo un gran respeto. Es más, tengo una gran admiración por la buena filosofía académica. Emilio Lledó, al que mencionaba ahora mismo, es un ejemplo de gran filósofo académico, lo cual no le impide hablar del mundo en absoluto. Es más, le permite hablar del mundo en mejores condiciones. Entonces no es una cuestión de contraponer filosofía académica a filosofía mundana. No. Nosotros podemos encontrar estímulos para el pensamiento en muchos lugares. Y los podemos encontrar en los textos de los clásicos y los podemos encontrar en la vida cotidiana. Incluso en la vida cotidiana, y creo que eso es importante de la reflexión que evocaba en su presentación Jesús. Yo alguna vez he recordado una cosa que, como fue publicada, pues no tiene ningún sentido que me dé reparo decirla, pero me doy cuenta que sorprende muchas veces a la gente cuando lo comento. Yo hace 3 años, o una cosa así, escribí un artículo sobre Belén Esteban, que apareció en El País. ¿No? Y a mucha gente le sorprendió, y cuando yo lo digo, por Dios, mucha gente dice, no lo dice, pero pone cara a decir, qué bajo has caído. Me doy perfecta cuenta. Bueno, yo en ese artículo tomaba, digamos, la figura de Belén Esteban en ese sentido, y lo titulé El triunfo del resentimiento. ¿Por qué me interesaba? ¿Por qué me había llamado la atención ese personaje? Porque a mi juicio, me puedo equivocar, pero mi hipótesis era esa, a mi juicio la trayectoria pública, no tengo ni idea de cómo es realmente esa persona, ¿no? Pero la figura representaba o dibujaba una evolución muy curiosa y al mismo tiempo representativa de esta época nuestra, ¿no? En principio, el esplendor de la figura tenía que ver con, en el fondo, la expectativa de Cenicienta. Es decir, alguien que es, digamos, que utiliza como ascensor social el amor. Que eso en la literatura decimonónica es un lugar común. O sea, la criada que se casa con el señorito, la pastorcilla de la cual se enamora el príncipe.
Es decir, en un contexto social, en el que para las mujeres no existía ninguna posibilidad de ascensor social, porque no tenían acceso a los estudios, no tenían acceso al mundo del trabajo, etcétera, etcétera, la única posibilidad de fantasear, salir del pozo de una clase social inferior era a través de la fantasía del amor. Y eso en la literatura, digamos, romántica, en los folletines, hasta Corín Tellado, para entendernos, está presente. Y eso es lo que le confiere un carácter ideológico a esa literatura. Digamos, siempre es el consuelo de que no te preocupes, podrías escapar. El amor es el medio para escapar de una posición social inferior. Bueno, pues representaba eso. O sea, la chica de un barrio obrero sin estudios, que la figura que representa en la España más tradicional el éxito es el torero. Entonces, la chica de una clase social baja que, a través de su amor con un torero, es rescatada. Pero ¿qué ocurre? Que la sociedad actual ya no es exactamente igual que entonces. Y resulta que emparejarse con un torero no significa automáticamente casarse, y no casarse a lo mejor no significa tener una relación estable para toda la vida. Es decir, ya no estamos en el mundo de los cuentos de fueron felices y comieron perdices. Es decir, esa representación de la sociedad en la cual a partir del matrimonio ya no se contaba nada más, no se relataba nada más porque ahí empezaba la felicidad. Eso se ha terminado. Y entonces resulta que la notoriedad de esa figura no la obtiene a través del amor, sino a través del desamor, a través del resentimiento. Y entonces resulta que es una figura que en nuestra sociedad empezó a adquirir notoriedad no por el amor, sino por el resentimiento. Entonces me parecía que eso era muy relevante, que eso estaba mostrando algo. Me puedo equivocar en mi análisis, lo puedo explicar mal, puedo escoger mal la figura, lo acepto todo. No me estoy poniendo como ejemplo de nada, y menos ese texto. Lo que estoy diciendo es que efectivamente podemos pensar sobre eso, sobre ese tipo de realidades. Y a lo mejor ese tipo de realidades nos enseñan algo. Nos muestran, por ejemplo, que el amor ya no cumple esa función, que la expectativa del amor ya no cumple, por lo menos de manera generalizada, esa función, la de ser el único ascensor social para las mujeres. Claro, por supuesto, primero porque las mujeres tienen afortunadamente otros ascensores si es que funciona el ascensor. Pero bueno, en la medida en que funcione, también se pueden subir a él las mujeres, ¿vale? Pero además, porque el amor ya no juega el mismo papel en nuestra sociedad. Porque el amor ya no ocupa en el imaginario colectivo el mismo lugar. Y por tanto, esa figura, ese caso, esa realidad, su análisis, el análisis de las creencias subyacentes, de pronto nos informaba de algo, nos informaba de qué pasa con el amor en nuestra sociedad. Y nos informaba de que la idea de amor ya no es una idea indiscutible, ya no es un valor último, sino que es un valor que ha perdido autoridad, que ha perdido funcionalidad. El amor ya no es el fueron felices y comieron perdices, no, ese es un lugar frágil. Esta mujer empezó a comer perdices y luego le quitaron el plato y ya está. O sea, por lo tanto, ya no es el mismo escenario. Creo que por ahí es por donde deberíamos ir, que por ahí es por donde debe ir el filósofo, la figura del filósofo. Es decir, intentar ir viendo, intentar afinar sus instrumentos, su atención, su olfato, para ver qué pasa. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Dejadme que os ponga un penúltimo o último ejemplo. El otro día estaba en un tribunal de tesis de licenciatura y en un momento dado, en el debate con una de las tesinas, se hizo referencia a un simposio que había tenido lugar en CaixaForum, en Barcelona, que se planteaba la cuestión de el futuro de nuestra sociedad. ¿Cómo será nuestra sociedad en el 2050? Bueno, y se comentaba que una de las conclusiones que se había sacado era que la idea fundamental que dominará en el 2050 es la idea de la incertidumbre. La idea de la incertidumbre.
Y yo me preguntaba, curioso, nos estamos acostumbrando a vivir con la idea de la incertidumbre. Se ha generalizado. Vaya usted a saber cómo será el mundo mañana, vaya usted a saber qué sorpresa nos va a deparar, en fin, el telediario de mañana, etcétera, etcétera. Incertidumbre. Todo lo domina la incertidumbre. Probablemente la incertidumbre se ha convertido en una de las nuevas creencias de nuestra época. Y yo me planteaba, ¿es tan obvia esa creencia? Es decir, no digo que es una creencia del todo nueva, es una creencia, las creencias todas se dan en la historia. Esta también ha ido ganando terreno en la historia reciente. De hecho, cito de nuevo a Ortega. Ortega decía una de esas cosas tan brillantes que él decía hace un siglo, poca broma, decía, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Lo característico, venía a decir, de nuestra época es precisamente decir, no saber lo que nos pasa. Estamos ahí, de acuerdo, pero hay un matiz muy importante, y es, entre tanto, el conocimiento avanza a una velocidad disparada. Hay una especialidad que se llama la cienciometría, que se dedica a intentar medir, calcular, cuantificar los avances del conocimiento. Y utiliza ciertos parámetros, ¿no? En los últimos tiempos, pues bueno, textos, aportaciones, papers, cuantifica el saber y va calculando cómo aumenta el volumen. A partir de un cierto momento eso es relativamente fácil, porque ya disponemos de instrumentos, sabemos cuáles son las revistas científicas, las publicaciones, tal. Bueno, cuando empezó esta disciplina se decía, la humanidad del año 1950 a 1975, en esos años, dobló el conocimiento respecto a toda la historia anterior de la humanidad. En 25 años se supieron el doble de cosas. Pero es que del 75 al 90 se dobló lo doblado. Y del 90 al 2005 se dobló lo doblado 2 veces. ¿Se imaginan ustedes el volumen de conocimiento del que estamos hablando? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, es un ejemplo nada más, pero creo que puede servir, es, ¿podemos seguir instalados en la creencia de decir, la incertidumbre, vete a saber? Y entonces, ¿de qué sirve tantísimo conocimiento? ¿Absolutamente de nada? ¿Absolutamente de nada? ¿Seguimos exactamente en la misma incertidumbre a pesar de saber tanto? Algo está fallando aquí, algo grave está fallando aquí. ¿O es que ese conocimiento no tiene nada que ver con las certidumbres que necesitamos? En eso deberíamos pensar, estamos obligados a pensar. A mí me parece que en ese sentido, la filosofía, los filósofos, el pensamiento crítico en el sentido que les estoy diciendo, puede hacer un servicio a nuestra sociedad. Es más, creo que hay, no me gusta la expresión porque es un poco odiosa, pero en fin, hay una demanda de eso, en el sentido de que hay una necesidad de eso. Es decir, precisamente por la generalización de lo que estamos hablando, de la incertidumbre, yo creo que buena parte de este, digamos, renovado interés hacia la filosofía, que se expresa de múltiples maneras, hablábamos antes, ¿no? Colecciones de libros de filosofía, tal. Uno va a las librerías, va a la mesa de novedades y aparecen libros y libros y libros de filosofía que, sobre todo, si se ponen ahí a disposición de la gente, es porque a la gente le interesa. O sea, no hay ninguna editorial privada ni ningún diario que los domingos venda un libro de filosofía por ser benefactora de la humanidad. No, lo hace porque cree que eso puede funcionar. Y efectivamente parece que hay una necesidad de eso, precisamente por lo que acabamos de decir, porque la percepción generalizada es que vivimos en un mundo que no entendemos,
que no entendemos. Y necesitamos entender, porque el ser humano necesita entender. Y lo que, por así decirlo, desde los poderes establecidos se nos ofrece es simplemente un acomodarse a lo que hay. Lo que se nos ofrece es esto es lo que hay y no más, ¿no? La gente necesita entender. Necesita atribuirle algún sentido a aquello a lo que no le ve sentido y ver también que hay cosas que se le ofrecen, se le presentan, incluso se le venden como si tuvieran sentido y o tienen un sentido distinto que no nos gusta o no tienen ningún sentido. Las dos cosas. Es decir, no estoy diciendo que el filósofo sea alguien que pueda prometer el final feliz de que al final todo se entiende. No. Pero, de alguna manera, nos puede ayudar a entender lo que es inteligible y lo que a lo mejor es absurdo. Pero que no nos escamoteen, que no nos cambien el orden de las cosas. Porque probablemente ahora lo que se nos está presentando como cargado de sentido es lo que no tiene y lo que se nos presenta como absurdo es lo que es perfectamente legítimo, inteligible y necesitamos pensar. No es, les aseguro por mi parte, no estoy intentando ofrecer una imagen embellecida de la filosofía, ni estoy haciendo una defensa corporativa de la filosofía, ni nada parecido. Digamos, yo no estoy haciendo aquí una defensa de la necesidad de que haya asignaturas de filosofía, historia de la filosofía en primero de bachillerato, en segundo, tal. No entro en eso, entre otras cosas porque lo doy por descontado. Tampoco hago una defensa corporativa de la filosofía, ojo. Es decir, yo no estoy diciendo toda la filosofía es siempre esto, no. La filosofía se dice de muchas maneras y por supuesto que ha habido filosofías que no han cuestionado el poder, sino que lo han legitimado, por supuesto, y esas también hay que criticarlas. Pero me parece que la filosofía contiene una virtualidad que la hace necesaria, y la hace necesaria particularmente en estos momentos en los que lo último que leí, con auténtico espanto, como se pueden imaginar, es que el gobierno japonés se está planteando y ha escrito a las universidades instándoles a que eliminen o si no modifiquen severamente todas las facultades de humanidades. Todas las facultades de humanidades. Eso el gobierno de Japón. Es decir, no estoy diciendo Zimbabue, no, el gobierno de Japón. Y lo que está pasando con las humanidades en España, en el fondo, ojalá fuera solo la miopía de unos señores, en fin, cavernícolas, bla, bla, bla. No. Lo peor es que eso no está pasando solo en España. Es una tendencia de las sociedades, incluso de las más desarrolladas. ¿Por qué? Porque desarrolladas quiere decir desarrolladas de una determinada manera y en una determinada dirección. Y deberíamos criticar también esa dirección. Deberíamos criticar muchas cosas. Con otras palabras, faena, los que quieran pensar, tienen mucha. Muchas gracias.